Hola, buenas tardes a todos. Comencemos de esta manera con la serie número 4, estructura electrónica y propiedades de los átomos. Vamos en una primera parte a estudiar un poco el desarrollo histórico del concepto de átomo, que ya lo presentamos en la serie número 1, y algunos conceptos de mecánica cuántica para presentar los modelos atómicos y por último el estudio de ciertas propiedades de los átomos de la tabla periódica. En primer lugar, veamos y presentamos la manera de pensar e interpretar el concepto de átomo en la antigua Grecia. En esa época se teorizaba que la materia no podía dividirse indefinidamente, o sea, se creía que el concepto de átomo era algo que no se podía dividir más en algo más simple. Y de hecho que tenía que existir como una unidad mínima fundamental a partir de la cual se podían formar moléculas o estructuras más complejas. En la filmina número 3 presentamos los conceptos mencionados por Lavoisier, donde en su Tratado Elemental de Química establece el concepto de elemento, y es aquella sustancia que no se puede dividir en otras más simples, y menciona quizás una conocida ley que es la conservación de la masa, que establece que la materia no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Y eso, hay un ejemplo ahí en la filmina donde se ve que las reacciones, en realidad lo que ocurre es un reordenamiento de los átomos. Los átomos no se crean ni se destruyen mágicamente, por decirlo de alguna manera, sino que hay un reordenamiento de átomos. En la filmina número 4 recordamos y presentamos nuevamente la teoría atómica de Dalton, en el cual establece que el concepto de átomo como componente fundamental de la materia y usa el término o el concepto de peso atómico para distinguir átomos de distintos elementos, y que la manera en que se combinan esos átomos para formar estructuras más complejas es en relación de números enteros, como puede verse también en el esquema que está en la parte inferior de la filmina. En la filmina número 5 lo que estamos viendo es los conceptos presentados por Joseph Thomson, donde mediante sus experimentos de tubos de rayos catódicos, los cuales ya estuvimos mencionando en la serie número 1, se considera como el experimento que descubre el concepto, el electrón, y además establece que los átomos en realidad no son indivisibles, y de ahí en más se van descubriendo las distintas partículas subatómicas como electrón, protón y neutrón. Y en ese momento imaginaba al átomo como un mar de carga positiva dentro del cual se encontraban los electrones. Es el modelo que les habíamos mencionado de Budin con pasas, que lo pueden encontrar con ese nombre más vulgar si quieren. En el caso de la filmina número 6, Rutherford descubre que la mayor parte de la masa del átomo y su carga, o sea, su carga eléctrica, su carga positiva, estaba concentrada en una zona determinada a la que llamó núcleo, y que los electrones estaban alrededor del núcleo, corrigiendo de esta manera el modelo que presentaba Thomson. Bien, en la filmina número 7 tenemos los conceptos presentados por Niels Bohr, el cual, basado en el modelo de Rutherford, introduce el concepto de órbita, en las cuales se ubican los distintos electrones alrededor del núcleo. En este modelo los electrones pueden saltar o caer de una órbita a otra, absorbiendo o emitiendo energía respectivamente. O sea, para que un electrón pase de una órbita inferior a una superior es necesario que absorba energía, y el proceso inverso, o sea, cuando cae de una órbita superior a una inferior, emite energía. Habíamos mencionado anteriormente que esquematizar a los átomos de esta manera no está del todo bien, pero nos ayuda a la comprensión de los procesos que, por ejemplo, los espectros de emisión que vamos a ver a continuación. Esta idea de órbita, o esta idea de circunferencias alrededor del núcleo, como está esquematizado en la filmina, es una manera de comprender mejor el proceso que está ocurriendo. Bien, en la filmina número 8 lo que tenemos es el modelo de Bohr, que fue necesario debido a que el átomo de Rutherford no lograba explicar el fenómeno de emisión de luz de los átomos.
¿Qué es el fenómeno de emisión de luz? Bueno, en realidad cuando un átomo o cuando sales de distintos elementos se exponen a una llama, o sea, cuando se les suministra energía, en el caso de una llama, energía calórica, esa energía es absorbida por los distintos electrones que van subiendo en órbitas. Si recuerdan el modelo de Bohr que está en la filmina anterior, cuando un electrón absorbe energía, sube o se excita, usando un término más apropiado, a una órbita superior. Luego de estar en esa órbita superior, los electrones vuelven a caer a la órbita donde se encontraban originalmente, y ese proceso por el cual vuelven a su estado original o estado fundamental lleva asociado una emisión de energía que la podemos ver como un color. O sea, lo que uno observa experimentalmente son distintos colores, que es lo que se observa en la imagen que está en la filmina. Entonces, si se pasa por un prisma, la luz emitida por esta llama, se observa que cada elemento presenta un patrón de líneas característico llamado espectro de emisión. Entonces, además de esto, esto se utilizó como criterio de identificación de elementos, ya que cada elemento tiene un patrón de emisión o un espectro de emisión único. O sea, no hay dos elementos con el mismo espectro de emisión. De ahora en las filminas que siguen vamos a observar o vamos a presentar distintos conceptos físicos para entender la naturaleza y el comportamiento de la luz, y podemos en primer lugar mencionar que la luz es una onda. Entonces veamos a continuación los conceptos de onda. Comenzamos con los conceptos físicos que vamos a necesitar trabajar para entender un poco más los distintos fenómenos, como el de recién, de espectro de emisión. En este caso empezamos a hablar de ondas. Las ondas son perturbaciones periódicas que se propagan a través del espacio. Podemos tener aquellas que necesitan de un medio material para propagarse, y puede ser por ejemplo una onda propagándose en el agua, o bien una onda sonora en el aire. Así como también están las otras que lo pueden hacer a través del vacío, que como por ejemplo sería la radiación que proviene del sol, o cuando uno calienta, cuando uno acerca la mano a una llama, puede sentir el calor que emana esa fuente de calor. En la parte derecha de la filmina lo que tenemos es un esquema, un gráfico de una onda, y donde se ven algunos parámetros que pueden caracterizar una onda. Tenemos a la longitud de onda, a la amplitud, también podemos considerar a la frecuencia y a la velocidad de propagación. En la filmina número 10 presentamos el espectro electromagnético, o sea, la radiación electromagnética se presenta como una amplia gama de longitudes de onda, o sea, según la longitud de onda que presente una onda determinada, se encuentra dentro de lo que se conoce como espectro electromagnético, que son todas estas posibles longitudes de onda que vemos en el gráfico. Podemos ver a la derecha que a mayor frecuencia, o sea, cuando hay frecuencia es la cantidad de ondas que pasan por unidad de tiempo, o sea, mayor frecuencia y mayor energía, y a mayor longitud de onda menor energía, porque la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Y en el centro del espectro electromagnético, si observan con detalle, se encuentra lo que llamamos luz visible. Y en realidad es lo que nosotros percibimos como colores, es simplemente una pequeña porción de todo el espectro electromagnético. Y esa porción que se observa ahí en el centro de la filmina se le denomina luz visible. El rango de luz visible se encuentra en la filmina número 11, donde podemos ver que va desde la región de los 400 hasta los 700 nanómetros. Podemos recordar que un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. Entonces, lo que vemos en la filmina número 11 son nuevamente todo el espectro electromagnético y la pequeña región que forma parte de lo que llamamos como luz visible. Entonces, los colores que perciben nuestros ojos son, por lo tanto, ondas electromagnéticas cuyas longitudes de onda varían entre los 400 y los 700 nanómetros. Y bueno, según la longitud de onda es el color que nosotros podemos observar. Fíjense que en la zona de los 400 nanómetros los colores son azules, y en la zona de los 700 nanómetros son más rojos. Bien, en la filmina número 12 lo que tenemos son los espectros de emisión de átomos.
Y acá podemos ver quizás en una imagen lo que mencionaba anteriormente, que al exponerse a la llama los átomos emiten luz. Podemos ver en esa imagen que tenemos un color verde y al centro de la filmina lo que tenemos son distintos ejemplos de espectros de emisión. Para cada elemento tenemos un espectro de emisión asociado y es único. En la parte inferior de la filmina lo que vemos es un espectroscópico que le permitió a Bunsen y a Kirchhoff distinguir distintos elementos y también usarlo como un criterio de identificación. Si comparamos los espectros de emisión y el espectro que está abajo de todo, lo que dice espectro continuo, fíjense que cuando se mide la radiación emitida se observan espectros discontinuos. O sea, discontinuos significa que, bueno, justamente como la palabra lo dice, que no es continuo. O sea, son espectros de líneas muy angostas. Bien, en lo que menciona en la parte derecha, los átomos de elementos distintos muestran espectros que son característicos y también se usó como criterio de identificación. Y ya vamos a hablar un poco de lo que significa que la radiación emitida sea discontinua en las próximas filminas. Bien, en la filmina número 13 tenemos el espectro de emisión del átomo más simple, que es el hidrógeno, que tiene un solo electrón. Y veamos que con un solo electrón podemos tener 4 líneas, que son de 410 hasta 656 nanómetros. Y además presentamos 3 series, que son las series de Balmer, Lyman y Paschen, que más adelante en las filminas siguientes vamos a dar ejemplos de a qué se refieren estas series, pero tienen que ver con los fenómenos de emisión de luz, o sea, el proceso por el cual un electrón pasa de una órbita superior a una inferior, y ese proceso lleva a una emisión de energía en forma de luz y forma de colores característicos. Bien, en la filmina número 14 presentamos el efecto fotoeléctrico. Un fenómeno muy importante que observó Hertz en 1887 era que la luz era capaz de producir fenómenos eléctricos. O sea, cuando se hacía incidir luz ultravioleta o luz visible sobre un metal, que es lo que se intenta esquematizar en el gráfico superior, se expulsaban electrones, los cuales cerraban el circuito que se observa ahí, el circuito eléctrico, y eso producía pequeñas corrientes eléctricas. A este fenómeno se lo denominó efecto fotoeléctrico y su explicación teórica la dio Einstein en 1905 y se corroboró por Millikan años más tarde. Para la explicación, Einstein postuló la existencia de los fotones como partículas constituyentes de la luz, es decir, que bajo determinadas condiciones la luz podía comportarse como una partícula, que es lo que se intenta mostrar en el gráfico inferior, o sea, en la parte derecha de la filmina. Bien, en la filmina número 15 repasamos un poco el modelo de Rutherford, que se encuentra esquematizado en la figura que está en la parte inferior de la filmina. Y desde el punto de vista físico, una carga en movimiento en trayectoria curva, como serían los electrones, de la manera en que lo planteaba Rutherford o el modelo de Rutherford, son partículas que irradian constantemente energía y de esta manera, como están irradiando constantemente energía, perían energía, lo que hace que constantemente pierdan velocidad y cayeran en espiral hacia el núcleo y por lo tanto el átomo colapsaría. Esto es un fallo de la teoría que vamos a presentar en las filminas siguientes cómo se solucionan. Además, una distribución como esta tampoco logra explicar las líneas espectrales de los átomos ni las observaciones del efecto fotoeléctrico. Entonces veamos en las siguientes filminas cómo los modelos se fueron mejorando. Bien, en la filmina número 16 repasemos el modelo de Bohr, el cual está esquematizado en la parte inferior derecha. El modelo de Bohr se basó en las ideas de Planck sobre la cuantización de la energía. Este concepto es bastante abstracto y quizás va en contra de lo que uno cotidianamente puede considerar como continuo. Hay muchas propiedades o magnitudes que uno está acostumbrado a trabajar o a entender. Un comportamiento continuo, por ejemplo la temperatura. La temperatura tiene una escala, si queremos trabajar con el termómetro, por ejemplo, de 0 a 100 grados, que es una escala continua, o sea, están todos los valores posibles. A diferencia de la energía según Planck.
La energía, según Planck, está cuantizada y volviendo a lo que es el modelo de Bohr, la diferencia que hay entre las distintas órbitas son solo valores cuantizados, son cuantos de energía, son valores determinados por la diferencia de energía de esas órbitas. Entonces el modelo de Bohr se basa en esto y además en las explicaciones de Einstein sobre el efecto fotoeléctrico. Como ventaja tenía que explicar satisfactoriamente todas las observaciones experimentales en el átomo de hidrógeno, pero luego fue modificado porque no lograba explicar nuevos hechos experimentales. Bien, en la filmina número 17, en el modelo atómico, Bohr postula la existencia de órbitas estacionarias, circulares, en las que los electrones no perdían energía. Si recuerdan, una de las filminas anteriores mencionábamos que un inconveniente era que los electrones eran partículas que constantemente perdían energía y en ese caso iban a colapsar. Bueno, Bohr postula la existencia de órbitas estacionarias donde no ocurre esto. Y esto hacía que le pudieran tomar cualquier valor, sino que debía haber solamente ciertas zonas permitidas alrededor del núcleo donde se cumple esa condición. Y eso tiene que ver con la cuantización de la energía. En esa fórmula que vemos ahí en la filmina podemos comparar a la longitud de onda del fotón asociado a la energía de esa órbita y con una constante que se denomina constante de Richter. Los valores de energía de cada nivel solo pueden tomar determinados valores posibles. Se dice que los niveles energéticos o las órbitas están cuantizados. Además, la distribución entre los niveles no es equiespaciada. Fíjense que en el gráfico las primeras órbitas están un poco más espaciadas que las últimas. Bien, en la filmina número 18 podemos ver un esquema de lo que en unas filminas anteriores hablábamos de serie de Balmer, Lindman y Patchen. Y tenemos el proceso de absorción y de emisión. En primer lugar, cuando un electrón que se encuentra en un determinado nivel absorbe energía, si esa cantidad de energía que absorbe es igual a la energía que hay, o sea, la diferencia de energía que hay entre dos órbitas, bueno, el electrón se excita y pasa a una órbita superior o un estado excitado. Luego de esto ocurre el proceso de emisión, que es lo que se ejemplifica ahí con las líneas, con las flechas de colores. Y cuando ocurre el proceso de emisión o el paso a un nivel inferior, se emite energía en forma de un fotón. Y eso lleva asociado un color característico. Cuando el electrón se encuentra en el nivel de menor energía posible, se dice que está en el estado basal o fundamental. La fórmula que tenemos a la derecha se obtiene la longitud de onda asociada a una, se dice, transferencia electrónica desde una órbita superior a una inferior o de una inferior a una superior, o sea, según el proceso que uno quiera estudiar. Bien, en la filmina número 19 tenemos que el modelo atómico de Bohr explica exitosamente las distintas líneas espectrales del átomo de hidrógeno que había observado Balmer años atrás. Fíjense que tenemos en la parte izquierda esquematizados los procesos de absorción, en donde el electrón, que está dibujado como una esferita verde, pasa de una órbita inferior a una superior después de absorber energía. Y en el gráfico de abajo tenemos la emisión, que es pasar el electrón de una órbita superior a una inferior y se emite energía. Según desde la órbita en la cual el electrón emite, o sea, si pasamos por ejemplo de un estado de excitación 6 a un estado base número 2, tenemos un color característico que es de 410 nanómetros, o sea, una diferencia, una longitud de onda asociada a esa transferencia electrónica de 410 nanómetros. Y bueno, eso explica los 4 colores que se observan en el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Bien, en la filmina número 20 lo que tenemos en la parte inferior son los espectros de líneas para los distintos elementos de la tabla periódica. Y a pesar de ser muy sofisticado y justificar mucha evidencia experimental, el modelo atómico de Bohr presentó un problema que no lograba explicar las líneas de emisión de átomos con más de un electrón. En el caso del átomo de hidrógeno tiene un solo electrón. Bueno, a partir de que se aumentaba la cantidad de electrones empezaban un poco los problemas. Por lo tanto, el modelo se debió perfeccionar y considerar además que las ondas pueden tener características de partículas.